puedo agradecer lo suficiente esta oportunidad de hablar sobre la situación actual en Haití. Lo que sabe el 1 de enero de este año, Haití celebró 220 años de independencia. La conmemoración de esta libertad resuena de forma extraña en nuestro país, azorado y devastado por las guerras de bandas. Como obispo de la diócesis de Fort Liberté, en el noroeste del país, limítrofe con la diócesis de Mauro Montecristi, estoy verdaderamente preocupado por la difícil situación que vive actualmente Haití. Mi mayor deseo es que encontremos pronto una solución política a esta crisis que corre los cimientos del país y que dura ya demasiado tiempo. Yo pienso hace casi 25 años que vivimos esa situación y no ve por el momento como una salida de esta situación. Quería, y es mi voto muy querido, un camino hacia la paz que, como dice el santo Papa Juan XXIII, que la paz es el nuevo nombre del desarrollo. Haití no puede desarrollar si no hay esta posibilidad de paz. Yo pienso que hay esfuerzo que hacer, pero no es suficiente para llegar a una situación de paz. La iglesia está muy presente porque es nuestro deber de acompañar el pueblo haitiano. Más allá, el Papa Juan Pablo II habla de un cambio necesario para este país porque los pobres pueden esperar mucho más. ¿Qué hace la iglesia? Hay una presencia, por ejemplo, a través de la Caritas y otras organizaciones. La iglesia está muy presente, pero tenemos mucha dificultad para acompañar. Yo puedo decir que la iglesia también fue una de las víctimas de la situación de inseguridad permanente. Sacerdotes religiosos y religiosas están expuestos a ella todos los días. Hoy día fue secuestrado 7 religiosas jóvenes entre las manos de las bandas. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia hace como un diálogo con los actores y también con el gobierno de facto para llegar a una solución que puede ayudar a la paz. Debemos haber mucho más consultación. Por ejemplo, hemos hecho un tentativo de hablar con Monseñor Jiménez en Mauro Montecristi para llegar a un compromiso, sobre todo en la situación del canal de Guanameta. Yo pienso que debemos hacer mucho como iglesia vecina para más pronto de encontrar una solución frente a las crisis que vivimos por el momento en el país.